La reforma política vendrá de nosotros. ¿Se han dado cuenta que cada vez que queremos una reforma política, el Congreso siempre busca la manera de no aplicarla o de hacerse los desentendidos? Les pedimos más transparencia, no más cupulocracia, un mejor balance de poderes, o que ya dejen de violar la Constitución. Pero ellos se hacen de oídos sordos. ¿Y por qué serán tan renuentes a hacer la reforma que tanto se necesita? Pues les estamos pidiendo a las personas que fueron escogidas con las reglas que están quebradas, las reglas electorales, les estamos pidiendo a ellos mismos que reformen esas leyes que los beneficiaron. Le estamos pidiendo a las personas que se financiaron con intereses muy oscuros que pongan reglas para que eso ya no ocurra. Estamos pidiendo peras al olmo, donde aquí la reforma política son las peras y el Congreso de la República es el olmo. Simplemente no lo van a hacer porque no está en su conveniencia hacerlo, menos ahora que ni siquiera se pueden hacer huelgas. Y de- Ahora, alguna de las peras que les pedimos al Congreso es, por ejemplo, la renovación del Congreso, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el control constitucional previo para que así las leyes que son inconstitucionales o que tienen vicios de inconstitucionalidad puedan ir al Tribunal Constitucional y no aplicarse directamente, sino que solamente cuando el tribunal decide si es constitucional recién se puede aplicar. Porque lo que tenemos ahora es de que simplemente se expide la ley con segunda votación y por insistencia, y luego pasan 3 meses hasta que el tribunal se pronuncia, y durante esos 3 meses, pues la Constitución no se respetó y puede causar bastantes daños. Algo más que le pedimos es el voto múltiple o elecciones, por ejemplo, del Congreso durante la segunda vuelta presidencial. Aquí los colores simbolizan cuáles se refieren a reformas constitucionales y a cuáles otras se refieren a solamente leyes que no requieren reforma constitucional. ¿Cuál es la solución? Felizmente la solución la trae la Constitución Política del Perú en su artículo 31, en la que nos da la participación ciudadana. Aquí hay dos maneras de hacer participación ciudadana. Hay otras más, pero ahora nos vamos a centrar en estas dos. La primera es la iniciativa legislativa, para que nosotros podamos presentar leyes, así como también reformas constitucionales. Y la otra es la que conocemos, la de referéndum, donde todo el Perú, en su máxima expresión, vota si es que sí o no para una iniciativa en particular. Pero ¿cuál es el proceso de la participación ciudadana? ¿Y cuál es el proceso cuando presentamos una iniciativa ciudadana? Bueno, primero tenemos una persona que viene con una idea. Esa idea debe estar plasmada en una fórmula legal, una fórmula donde se contemple cuáles son los artículos que se van a modificar y luego se explique los costos y beneficios y el estudio que ha habido alrededor de ello. Luego con eso uno va y pide el kit electoral a la OMPE, donde te entregan el modelo de cómo hacer las planillas para la recolección de firmas, así como unos CDs con información al respecto. Todo eso se llama el kit electoral. Con eso podemos iniciar el proceso de recolección de firmas. Una vez que tenemos las firmas suficientes, nos vamos a la OMPE una vez más y la OMPE con la RENIEC se encargan de hacer la verificación de las firmas para ver si es que las firmas válidas, o sea, descartan las que simplemente son falsas o hay algún vacío de por medio, y de las firmas válidas tiene que llegar al número de firmas requerido. Y si eso cumple, entonces por fin esa iniciativa va al Congreso de la República. Y así el Congreso tiene 120 días para dictaminar y votar dicha iniciativa ciudadana. Puede que se apruebe si se aprueba, pues se convierte en ley y se publica en el peruano. Puede ser que el Congreso lo rechace, entonces no se aprueba. O puede ser que el Congreso, que esto puede pasar muy a menudo, toma la ley que le hemos dado y empieza a recortarla o empieza a ingresar, insertar unas líneas que desnaturaliza el espíritu de la norma. Así como se desnaturalizó, recuerdan, la bicameralidad que había propuesto el Ejecutivo y ellos pusieron de contrabando la desnaturalización de la cuestión de confianza. Bueno, lo mismo podría pasar con una iniciativa que presentan los ciudadanos. Ahora bien, si es que el Congreso ha rechazado la norma, o si, bueno, la iniciativa ciudadana, o la ha desnaturalizado, entonces también lo que ocurre es que nos dan otra vía. Si se logran juntar, en este caso es 10% del electorado, que aproximadamente es 2.3 millones de firmas, si es que se logra juntar ese número de firmas, entonces
ese proyecto ya no necesita la venia del Congreso, sino que esa iniciativa ciudadana legislativa puede ir directamente a referéndum. Y así todo el Perú es el quien decide. Nótese que esto solamente es para la iniciativa legislativa, pero no para la iniciativa de reforma constitucional. En esa siempre se necesita la venia del Congreso. Pero cuando se trata de leyes, iniciativa ciudadana legislativa, ahí sí podemos reunir los 2.3 millones de firmas y iría a referéndum sin la venia del Congreso. Y el Perú sería quien decide. Ahora veamos en cifras. Aquí vemos, por ejemplo, del 2001 al 2020, las iniciativas ciudadanas que se presentaron y que empezaron a recolectar firmas fueron alrededor de 224. Y solamente en el 2017 al 2020 se presentaron 33, de las cuales entre el 2016 y el 2020 llegaron al Congreso 3. Imaginen la cantidad de iniciativas ciudadanas que quisieron empezar a juntar firmas y no lograron llegar al número de firmas requerido, y para que al final pasen todos los procesos que hemos descrito y solamente 3 lleguen al Congreso. Imaginen. Entonces uno se pregunta, ¿pero dónde está el embudo? ¿Por qué de todas las iniciativas que todo lo que se habían pedido para empezar a recolectar firmas, por qué solamente tan pocas llegaron? ¿Cuál es el embudo aquí? Pues ¿recuerdan todos los pasos? Pues centrémonos en uno, la recolección de firmas. Se necesitan, para la iniciativa ciudadana legislativa, se necesitan reunir 75.000 firmas. Ese es el número de firmas que se necesita reunir para que así la iniciativa ciudadana llegue al Congreso. Y aquí vemos, por ejemplo, un modelo de planillón, bueno, de planilla, donde la persona en una de las líneas, el adherente se le llama, pone su DNI, su firma, sus datos. Y cada copia de estas planillas tiene un encargado, un responsable, que va en la parte superior. Entonces, todas estas planillas, porque son varias planillas, imagínense, para poder cumplir 75.000 firmas, entonces cada planilla tendrá un cierto número de firmas para personas, y todos estos paquetes de firmas tienen que, aparte de eso, por parte de los promotores de la iniciativa ciudadana, tienen que ser transcritas a un programa donde se escribe manualmente el número del DNI, se dice en la planilla número tanto, está en la primera fila la persona tanto, con DNI tanto, y todo eso a mano tiene que ser transcrito. Imagínense 75.000 firmas a la base de datos. Ya, una vez que hemos logrado hacer eso, tenemos que llevar los planillones y el programa donde hemos insertado los datos a la OMPE, donde la OMPE, con ayuda de la RENIEC, y hacen el contraste, el cotejo entre las firmas, el número de DNI, si concuerda con las personas, y luego que han hecho eso, constatan que la firma, bueno, la huella digital, o puede ser la huella digital, también hagan match con la registrada en la RENIEC. Todo eso es un proceso, en el mejor de los casos. Ahora, imagínense con coronavirus. ¿Cómo es posible, en medio de la pandemia, salir a recolectar firmas, cuando tener contacto cercano es una fuente de contagio? Asimismo, el mismo lapicero puede ser una fuente de contagio. ¿O quién tendría la confianza de exponer a los recolectores y exponer a las personas que van a firmar para recolectar una firma? Y por supuesto, esto no se ha reformado porque a ninguno de los poderes que quieren continuar con las cosas como están les conviene que la población pueda expresarse de esta manera. Y nadie ha hecho ningún ruido al respecto. Incluso algunas personas bien intencionadas dentro del Parlamento no pudieran hacerlo porque sus bancadas simplemente no les darían el respaldo. Entonces, ¿cuál es el gran destrabe? ¿Cuál sería el gran destrabe? La iniciativa ciudadana para destrabar todas las futuras iniciativas ciudadanas. Pues acá les presentamos una idea, para que ustedes puedan darnos sus opiniones y sus aportes. Y aquí necesitamos una modificación de la ley 26.300, la ley de los derechos de participación y control ciudadanos. Específicamente del artículo 4 y 6. Y aquí viene la idea.
instaurar una línea gratuita para teléfono celular y fijo, que lo podríamos llamar la línea de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y basado en la lógica de que así como ahora es bien sencillo y tan posible hacer contratos por teléfono, por ejemplo, para pedir servicios de internet o servicios telefónicos, ¿qué hacemos? Llamamos y con un contrato oral se graban nuestros datos y el contrato es completamente válido. Entonces, ¿por qué no usar esta lógica para recolectar las firmas? Que los ciudadanos puedan ellos mismos llamar para adherirse o dar su apoyo a una iniciativa ciudadana. Imaginen, por ejemplo, que uno presenta su iniciativa ciudadana, digamos de una iniciativa ciudadana anticorrupción, lo explican por redes y dicen, y el código de esta iniciativa es el 102, por ejemplo. O aquí en este otro caso a la derecha vemos a una iniciativa ciudadana para proteger las playas. Y por ejemplo, que el código de esa iniciativa ciudadana sea el 103. Entonces, ¿qué hace la persona, el ciudadano, el peruano desde su casa? Simplemente llama a esa línea gratuita y puede dar su apoyo a esas iniciativas. Y así, sin contagios, sin contacto desde la comodidad de su casa. ¿Cuál sería un propuesto flujo para este proceso? Bueno, llamamos a la línea gratuita y la operadora, porque ni siquiera se necesita una persona que esté ahí respondiendo, sino puede ser una operadora, nos dirá, marque el número de la iniciativa ciudadana, por ejemplo, el 102, 101, 103 o el número que corresponda. Luego nos dirá, ahora marque su DNI. Luego nos pedirá algunas preguntas de control, de repente nuestro nombre, apellido paterno, etcétera, etcétera. Esos detalles se pueden luego ver en la ley. Y finalmente, así como en los contratos orales, nos dirá, luego del tono, diga acepto. Nos decimos sí, acepto. Y todo esto queda grabado. Así, con la llamada que hemos hecho, esa llamada viene de un número que está registrado por la tarjeta SIM y esa tarjeta está a nombre de alguien, el titular de la línea. Esa persona sería el firmante y con esa información se podría cotejar de dónde provino la llamada, si los datos que nos dieron concuerda con el titular de la línea y con otros controles, simplemente se podría decir, esta persona ha dado su apoyo a esta iniciativa. Sin contacto físico, completamente seguro desde la casa. Y ustedes saben que los servicios de telefonía llegan a muchos más lugares que el Perú, que por ejemplo el Internet. Así que esto sería para que en varias, si no todas las regiones del Perú, la gente pueda expresarse. Imaginen, en la radio uno escucha, apoyamos esta iniciativa, y lo apoya desde su casa, sin necesidad que tenga que haber un recolector de firmas que llegue a donde está la otra persona para que pueda firmar y luego esa firma tenga que ser puesta en una base de datos y luego tenga que ser llevada una vez que se junten 75.000 firmas. Con este proceso el embudo se rompería y así las 75.000 firmas lo podríamos hacer desde nuestro hogar con nuestros teléfonos celular o fijo. Y así el embudo se rompe. Y todas las peras empezarían a caer y llegar al Congreso sin que ellos puedan detenerlo. La reforma vendrá de nosotros. Si tienen ideas, aportes, por favor hagan comentarios. Nos pueden contactar también a través de Twitter, reformemos-perú, o en Instagram, Un Principito Liberal.